Ok, empezamos entonces. Creo que la última clase nos habíamos ya quedado en el tema de qué es una autopsia y hay varias definiciones sobre autopsia psicológica, ¿no? Y básicamente se pretende intentar hacer una exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y la vida de la persona, como dice Teresa de García. Pero adicionalmente en el tiempo han habido algunas otras, llamémosle intencionalidades sobre la autopsia psicológica. Y esto tiene que ver con varias cuestiones, varias necesidades, necesidades, en el sentido de aplicar, en la forma de aplicar. Estamos hablando de muertes dudosas en las cuales se señala, se dice que puede la persona no haber muerto, o sea, no haberse suicidado, no haberse suicidado, más bien que lo que encontramos es que existe la posibilidad de que le mataron y luego de haberle matado han intentado o pretenden hacer creer se ha suicidado, pero lo real es que alguien le mató. Entonces, ¿y cómo pasa esto? Decíamos un poco la semana pasada o la anterior clase que es como que la familia o el entorno, ¿cómo se va a haber suicidado? Pero si tiene una familia, si tiene esto, si tiene lo otro, ¿no? Generan una duda, llamémosle razonable, respecto a la posibilidad de que la persona se quite la vida. Entonces, a partir de esto, pues, se genera la intencionalidad de buscar una autopsia psicológica que pueda de alguna manera clarificar el que si la persona se ha quitado la vida, serían razones o se encuentran algo para que se quite la vida o directamente y que la persona no se quitó la vida, le han matado y están haciendo creer que sí. O ha habido alguien instigador, ¿no? Entonces, en las muertes dudosas se pretende esto, ¿no? Porque no hay una claridad, tanto en la policía como a nivel médico-legal, que pueda decir si ha sido un suicidio, o sea, un asesinato, o homicidio, en su caso un accidente, ¿no? Que puede también pasar. O sea, una persona puede morir accidentalmente. Eh, ¿Qué aplicaciones tiene? Muy rápidamente, ¿no? Ver cuánto la víctima puede aportar a esta situación, cuánto puede aportar, es decir, se defendió, no se defendió, estaba en indefensión. Cuando hay asesinatos en serie, ver el tipo de víctimas más o menos que estaría utilizando el asesino en serie, el que estaría matando. Por otra parte, el perfil probabilístico, y esto hay que tener mucho cuidadito, porque no es que directamente, bueno, nosotros entonces podemos adivinar, podemos saber quién mató a esta persona. No, es extremadamente difícil poder señalar quién ha podido cometer ese delito. No es fácil, mucho menos, de comillas, acusar a alguien, no es fácil. Eh, Resulta que a veces se toman, como pasa en algunos lugares, se toman perfiles bajados del Internet, de un mapa criminal que no tiene validez y que lo utilizan y dicen, entonces ha sido tal persona. Podemos ver algún nivel de probabilidad, es decir, alguien que le odiaba o alguien que pasó esto, pero después no podemos nosotros establecer exactamente quién es. Eso es quien toma de la policía. En los casos de desapariciones también, es decir, si es que hay alguna causa para que una persona se pueda ir, ¿no? Gente que se va de su espacio, no dice, pero ¿cómo así se ha podido ir? O sea, o ha desaparecido, y en realidad puede haber seguido. Y finalmente, en los casos de víctimas de secuestro, para ver cómo se puede mediar en función a las características que se encuentran en las propias víctimas. Ahora bien, no sé qué está pasando, no puedo pasar rápido. Okay. Ebert plantea que hay unos objetivos, ¿no? El primer objetivo es determinar la forma que la persona ha muerto. Es decir, ¿ha sido una muerte natural, ha sido accidental, es suicidio o es homicidio? Estos cuatro elementos, si quieren, son fundamentales en la consideración del MAPI porque muchas veces se puede pensar directamente que la persona se ha suicidado y no es tan así, o sea, no partimos de esa, digamos, de esa hipótesis tan definitiva, sino nos estamos
estamos preguntándonos, o al revés, no partimos de la hipótesis del homicidio, sino intentamos determinar cuál de estas cuatro maneras haya podido incidir en que la persona se ha quitado la vida, o si es que, o cuatro maneras en realidad han hecho de que natural, muerte natural, ha habido un accidente, ha sucedido algo erróneo que ha podido hacer la persona y esto ha hecho que pierda la vida, ha querido quitarse la vida, es un suicidio, o lo otro que decíamos, ¿no? Alguien le mató. Ahora también nos interesa, un segundo objetivo es averiguar el momento y el tiempo, ¿no? Cuando decimos el momento y el tiempo, estamos señalando por qué lo hace ahora. Es decir, ¿qué ha pasado para que lo haga ahora? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no otro día? ¿No? ¿Qué ha podido generar o detonar, si quieren, el hecho de que la persona se quiera quitar la vida en ese preciso momento? ¿Y qué circunstancias han mediado y por qué esa persona toma esta determinación? Inclusive aquí tomamos en cuenta elementos como la letalidad del instrumento. Es decir, el que no es lo mismo pegarse un balazo que tomar raticida. No es lo mismo. O no es lo mismo intentar, no sé, defenestarse, lanzarse, que ahorcarse. Y los niveles de letalidad son diferentes. Por otra parte, un tercer objetivo es evaluar a partir de los datos si es que han habido intentos suicidas anteriores. ¿Qué ha pasado? ¿No? Si estos intentos han tenido algún nivel de efecto, es decir, si es que había esta ideación suicida, por ejemplo, el hecho de que una persona ha intentado quitarse la vida fácilmente hace que pueda repetirlo. Hay altas probabilidades, lo vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿no? Es decir, cuáles han sido los intentos, si es que hubo. Un ejemplo muy interesante de esto es lo que ha pasado con el presidente Bush, ¿no? El presidente Bush, en varias oportunidades, según se conoce, o por lo menos la han planteado los historiadores, el presidente Bush aparentemente, por todo lo que sabe, tenía un trastorno de tipo bipolar, el cual le lleva en su momento a ser un héroe de guerra. Desde la etapa maniacal lo lleva prácticamente a ser un héroe de guerra y luego nos encontramos con que tiene dos intentos anteriores. La gente dice, no, ¿cómo se va a matar siendo presidente? Además, héroe de guerra, pero dos intentos anteriores de quitarse la vida y pareciera que no hay algo, digamos, específico que puede haberse indicado que la persona hubiera tenido como motivación, sino era este trastorno mental el que llevaba esto. Entonces, nos permite obtener información para poder ver si es que habían intentos anteriores y por qué se habían dado, etcétera, etcétera. Y finalmente, un cuarto objetivo es terapéutico, ¿no? Porque cuando la familia tiene ya llamémosle una idea clara de qué es lo que ha pasado, pues empieza a asumir claramente que la persona ha podido quitarse la vida. Esto suele ser muy útil en tanto y en cuanto no hay un muerto malo, son buenos. Entonces, como que la gente no le cuesta mucho aceptar que una persona se haya quitado la vida. Entonces, ya con este hecho de hacer la autopsia y por ahí determinar que la persona se ha quitado la vida, pues la familia terapéuticamente es capaz de procesar luego el duelo que, llamémosle, le genera la pérdida de un familiar, en algún caso que la familia puede entender. Ahora bien, ¿qué utilidades tiene? O sea, ¿para qué sirve además? Pues ver factores de riesgo, que vamos a hablar en un ratito de eso, factores de riesgo suicida o en su caso homicidio, que han llevado a la persona a quitarse o poder quitarse la vida, ¿no? Si es que habían elementos anteriores que pueden relacionarse con ello,
cómo relacionarse con ello. Es decir, que hayan factores que puede uno indicar que mostraban la posibilidad de que la persona tenga la tendencia o la ideación permanente suicida. Y bueno, entonces pues nos encontramos con que esta posibilidad está latente. Entonces es un elemento que nos puede ayudar a clarificar lo que ha pasado con la persona. También el estilo de vida, las características de este, que puede haber sido un estilo de vida que generaba más o menos riesgo para sí mismo, y obviamente en función a ello la posibilidad mayor de tener accidentes. Pensemos en trabajos en los cuales podía manipular elementos que, si no se manejaban adecuadamente, pues podrían provocar por un accidente la pérdida de la vida de la persona. Esto es un poco lo que ha pasado en Oruro. En el caso Wanu, de los mineros que mueren dentro de la mina por una explosión. Luego de haberse hecho toda la autopsia, se ha determinado, los colegas determinaron que fue accidental, es decir, hubo una mala manipulación del ANFO y la dinamita, que implicó que detonen la persona que manipulaba esto y otras personas más, porque se pensó que podía haber sido un atentado de los cupos, los que roban mineral, o los de otra cooperativa, y no, al final fue el hecho de que la persona se terminó quitando la vida. No se terminó, perdió la vida a partir de lo que le decimos, ¿no? O sea, a partir del hecho de que pues, existieron, llamémosle, factores inadecuados en el manejo, en la manipulación de la dinamita, que hacen que la persona termine muriendo. Entonces, se ve los aspectos fundamentales son los estilos de también. Por otra parte, también el estado mental, es decir, si había alguna psicopatología presente en la persona que pudiera permitir deducir de alguna manera que la persona, por este estado mental, pudiese quitarse la vida. Y conocemos que hay ciertos estados mentales, ciertos psicopatologías que pueden llevar a una persona a quitarse la vida, por ejemplo, la depresión. También se intenta establecer áreas de conflicto que pudiesen estar presentes y que fueran motivo para que la persona quiera quitarse la vida. Es decir, que la persona tome la determinación por elementos medioambientales, ¿no? También la personalidad, hay personalidades que van a tener, llamémosle, tendencia o posibilidades mayores de quitarse la vida. Si pensamos, para que no sea que yo solamente hablo, ¿qué personas, qué tipos de personalidad podrían ser más próximos a quitarse la vida? ¿Cuáles se les ocurre? Límite, ¿cierto? La personalidad límite puede propiciar fácilmente por sus niveles de impulsividad, ¿no? Puede llevar a quitarse la vida. Entonces nos interesa saber las características de personalidad. En muchas ocasiones hay diagnósticos de tipo psiquiátrico, ¿no? O sea, hay diagnósticos, ya la persona fue al psicólogo o al psicólogo. Yo revisé hace un tiempo una autopsia bastante mal hecha, donde decía que un psiquiatra y una psicóloga habían determinado que la persona tenía trastorno límite de la personalidad. Está clarito, la han determinado ellos. Y la psicóloga no toma en cuenta esto, sino dice que la personalidad debe ser evaluada cada 2 años. El trastorno debe ser evaluado cada 2 años. Y como el diagnóstico se había hecho hace 4, entonces no tenía valor. Dice, ¿cómo es posible? Un trastorno de personalidad, salvo que haya terapia y además un tratamiento largo, va a cambiar después, ¿no? El trastorno de personalidad va a estar presente y va a ser como el eje de la vida de la persona. Pero bueno, hay niveles de conocimiento y niveles de no conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, también la existencia de señales preaviso, y si ha habido un estado de suicidio, es decir, cosas que la persona ha podido mostrar en su momento, que le ha llevado luego a decir o a entender que ya había unas condiciones que a veces la gente no las escucha, no las ve,
para pensar en un estado preciso. Ahora bien, Jung propone que hay 15 aspectos que se deben incluir en la investigación, es decir, en la consideración de la persona que ha perdido la vida. ¿Qué cosas deben considerarse? La información sobre la persona, todos los datos que ustedes ven, luego, cómo se ha producido la muerte. Y aquí hay algo que debemos considerar. Para hacer un protocolo de autopsia psicológica necesitamos tiempo. Lo habitual es que pidamos un mes, si no más tiempo, porque verán ustedes que es un procedimiento largo. Y lo segundo, tiene que haber pasado un tiempo relativamente largo desde el momento en el cual sucedió el hecho al momento en el cual yo voy a efectuar la autopsia psicológica. ¿Por qué tiene que haber un tiempo más o menos largo? Porque necesitamos establecer de alguna manera toda la información posible. Es decir, necesitamos conocerla en el expediente. Entonces necesitamos saber si hay un informe toxicológico, si ha habido informe médico legal, si han habido declaraciones, etc. Necesitamos mucha información para luego poderla clasificar y en su caso entrevistar a las personas como es que se hace. Entonces necesitamos tiempo para hacerla y tiempo que haya pasado desde el momento de la muerte hasta el momento en el cual nosotros podemos explicar lo sucedido. Entonces decíamos detalles de la muerte, historia familiar. ¿Por qué historia familiar? Porque hay familias en las cuales características más o menos establecidas que pueden llevar a entender que la persona tenía mayores o menores posibilidades de quitarse la vida. Si ha habido suicidios en la familia, se incrementa la probabilidad. Entonces, ¿cómo era la relación con los hermanos, esposa? Otra cuestión, si han habido enfermedades médicas. Hay enfermedades médicas que hacen que la persona quiera quitarse la vida. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una enfermedad que podría propiciar que la persona quiera quitarse la vida? Exacto, el cáncer. El cáncer suele ser, o diagnósticos terminales también, hacen que la persona pueda no encontrarle sentido a su vida. Mucho más cuando ya han empezado a aparecer dolores y otro tipo de cosas y que no van a tener respuesta, pues mucha gente opta por ya no pelear. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades se puede tener la persona? Pero también historias de muertes familiares. ¿Por qué muertes familiares? Porque muchas veces una muerte de alguien muy cercano puede llevar a que otra persona quiera quitarse la vida también. Por ejemplo, en personas de tercera edad, cuando muere la esposa, es más probable que el esposo se quiera quitar la vida luego, quiera morirse. Y hay formas de morirse, ¿no? Es decir, cuando decimos formas de morirse nos estamos refiriendo a la posibilidad de que la persona se deje morir, no come, ya no se alimenta. Entonces, esto hace que podamos ver que en realidad se está dejando morir, ¿no? Se está dejando morir. Y esto no es muy considerado, pero es nomás una manera en la cual la persona se está dejando, es decir, se está suicidando de a poquito. Y en otros casos se suicidan, ¿no? Y no es que tenían intereses en la casa y este tipo de cosas, porque siempre que haya una muerte con estas características, lo primero que se piensa tiene que ver con ello, con el que hayan intereses de tipo económico. Entonces hay que ver muertes cercanas. Hay casos de familias patológicas, ¿no? En los cuales la cercanía con la mamá de uno de los hijos, pues puede generar que ante el fallecimiento de su mamá se quiera quitar la vida, ¿no? O sea, como que deje de su vida a su mamá. O sea, son muchos elementos que debemos conocer. Muertes familiares, cómo reacciona la familia, el tipo de modelo familiar que se tiene, cómo manejan el estrés, tensiones recientes, problemas, por ejemplo, de infidelidad, y por eso evaluamos la personalidad para ver si es que estas tensiones podrían o no podrían apuntar a quitarse la vida. La existencia de alcohol, drogas en la persona y en la familia. ¿Por qué? Porque la persona en pleno consumo de sustancias, como se da un manejo muy irracional de la propia persona, pues puede, ante una tensión o una diferente circunstancia, buscar quitarse la vida o ver evidentemente si es que no hay partido. Hay un caso todavía en La Paz que está dando vueltas que tiene que ver con una chica que teóricamente se ha lanzado del puente a las Américas. La historia es un poco rara, ¿no? Porque
Es una chica que salía con un cadete del colegio militar. Este cadete recibe la información de que su chica, esta chica, estaba en una discoteca, estaba con otras personas. Entonces agarra y se escapa del colegio militar, va a buscarla a la discoteca, al lugar, la encuentra. Entonces se pelean y se salen, él la saca, se salen. El último contacto que tienen con ella. Vuelve a la academia, al colegio militar, se vuelve a escapar, se mete, a pesar de que descubren que se había salido, se mete. Pero entre que él salió de la discoteca con ella y llegó al colegio militar, pues ella teóricamente se ha lanzado del Puente de las Américas. Todo el mundo, pues la gente que la conoce a ella dice, pero ¿cómo se va a haber matado? Y es muy fácil el haber empujado o lanzado a una persona de un puente. Es bien interesante, y esto la medicina forense lo tiene más claro, el que la muerte por defenestración, es decir, cuando se lanzan de un determinado lugar, hace que se puedan perder muchísimas huellas por el impacto en el cuerpo. O sea, la persona puede estar muerta antes y el impacto puede borrar muchas huellas corporales, físicas, estamos hablando, por la fuerza del impacto. Ahí, por ejemplo, de lo que entiendo, se ha solicitado autopsia psicológica para ver si la chica realmente tenía características como para poderse quitarla. Luego, también cómo estaban las relaciones interpersonales en ese momento, cómo era la persona en términos de su relacionamiento interpersonal. Por otra parte, fantasías, sueños, o sea, cosas que pudieron haber percibido, cómo era su discurso respecto a morirse, cambios en los hábitos, es decir, vamos a ver las señales presuicidas, la persona cambia muchos hábitos, patrones de comportamiento sexual o rutinas ante la proximidad o ante el deseo de quitarse la vida. Pero también información sobre los planes de vida, es decir, hacia el futuro, como la persona se estaba orientando, si quería o no quería, o no tenía planes hacia el futuro. También la intencionalidad, es decir, si la persona realmente tenía la intencionalidad, se visualizaba esto. La tasa de letalidad, que tiene que ver con el tipo de instrumento que ha podido utilizar para quitarse la vida. Les reitero, la letalidad de órganos fosforados, de envenenarse, es menor respecto, por ejemplo, a pegarse un beso. Por otra parte, cómo las personas del entorno reciben la noticia de la muerte. Aquí hay que tener mucho cuidado con algunas cosas, es decir, si hay un sospechoso o varios sospechosos, debe evaluarse si es que realmente la persona la entendemos como sospechosa y ha reaccionado de la forma A o de la forma B. ¿Por qué? Porque supongamos que es alguien ajeno a la familia, uno dice, pero si era su amigo, ¿cómo no ha ido al velorio? Es que puede que la familia le esté acusando. Entonces imagínense que vaya al velorio. Lo van a querer pegar en el velorio. O lo otro, hay personas que pueden entrar en shock ante la muerte y no reaccionar. Entonces, son aspectos que debemos considerar, son aspectos, les reitero, a considerar, pero que no son determinantes. Debe haber una sumatoria de cosas para podernos pronunciar al respecto a la posibilidad de que haya habido un homicidio, en su caso un suicidio o un accidente. Y bueno, finalmente alguna cuestión que nos pueda ser adicional, ¿no? Cosas que podamos entender los diferentes. Por otra parte, dentro de este procedimiento es útil visitar y estudiar el lugar donde se encontró el cuerpo. ¿Por qué? Aquí como que nos ponemos en el lugar de la persona que ha fallecido. Es decir, la pregunta es, ¿qué ha determinado, qué ha pensado la persona al quitarse la vida, si es que se ha quitado la vida? ¿Qué puede pensar en el momento en el cual colgaba la cuerda? ¿En qué ha pensado? ¿Qué puede haber hecho para colgar la cuerda? Hay muertes de lo más extrañas, ¿no? Gente que se suicida con una puerta, sujetan la cuerda en el lado externo del picaporte, la pasan la cuerda por encima de la puerta y en el otro lado se cuelgan. Pues dirá, pero eso no es suficiente. Sí, el peso de la cabeza es suficiente como para determinar una asfixia. Entonces no podemos descartar la posibilidad de suicidio. Siempre hay que tener en cuenta todos los factores que pueden estar implicados. La idea es de que el estar allá, en el lugar, por otra parte el conocer la casa y todos aquellos aspectos relacionados con la persona nos permite identificar sus características, la forma en la cual la persona era. Por el principio de Lockhart conocemos que
toda persona, todo contacto con otro tipo de circunstancia o todo contacto con cualquier tipo de aspecto de una otra persona, nos da la posibilidad de entender que en ese intercambio la persona ha dejado parte de sí, es decir, le deja características. Estamos hablando de la casa, por ejemplo, si fuera la casa muy limpia, que se encuentra usted una gran cantidad en el baño, el baño está reluciente y además se encuentra un montón de eh, elementos para limpieza, lavandina, desinfectantes y todo lo demás. Encuentra en la casa los libros ordenaditos por tamaño, la cama y todo el lugar está muy arreglado, muy limpio. ¿Qué nos haría pensar esto respecto a la persona? ¿Cómo sería la persona? Doctor, buenas noches. Me habla Gustavo Fermín Núñez Monroy. Me Sí, imagino que esa persona tendría pues, rasgos de personalidad de obsesivo, ¿no? exactamente. Por el orden, No son- limpieza. Ahora, no tanto un toque, sino sería obsesivo, ¿no? Eh, es decir, trastorno de personalidad obsesiva. Habría que ver el tema de limpieza y todo lo demás. Entonces, uno empieza a deducir, ¿no? La persona obsesiva, cuando pierde el control, puede llegar a desesperarse mucho. Es decir, una persona que tiene rasgos obsesivos es alguien muy ansioso, necesita tener control, supuestamente va a lograrlo. Entonces, ante situaciones de pérdida de control, podría quitarse la vida. Entonces, necesitamos establecer todo esto y uno de los aspectos es el ir al lugar donde se ha encontrado el cuerpo, ir a la casa, conocer ese espacio para decir, esta persona era así, así, así. Si quieren, es ponerse en el lugar del otro cuando estaba vivo y también ponerse en el lugar del otro al morir. Es hacer esta especie de ejercicio. Yo me pongo en el lugar del otro. ¿Qué ha podido pensar? ¿Cómo vivía? ¿Cómo ordenaba sus cosas? Todos sabemos, alguien ordenado va a ser ordenado, no solo en su casa, sino en otros lugares. Alguien que es desordenado va a serlo en todo lado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no son muy útiles para intentar establecer esto que decíamos, el perfil de personalidad. Por eso Anon propone que hay que hacer un cuidadoso examen de la escena y también ver las fotos, porque normalmente no estamos en el levantamiento del cadáver, pero sí podemos tener las fotografías o grabaciones de lo que ha pasado en ese momento, de la escena, ¿no? Cómo era la escena, qué cosas había. Necesitamos estudiar los documentos. ¿Cuáles documentos? Declaraciones, informes de médicos, informes de la historia clínica, reportes de toxicología, declaración de otras personas que pueden, entre comillas, ser sospechosos o no. Es decir, necesitamos, antes de entrevistar, porque lo siguiente es entrevistar a personas, necesitamos conocer todo lo más posible de lo que hay. Ah, y por eso tomamos todo lo que puede haber habido, es decir, en la casa, por ejemplo, qué tipo de lectura ha tenido. En un caso, encontramos que en su mesa de noche tenía el libro, uno de los libros de Vizcarra, y él tenía la colección de los libros de Vizcarra, y el que estaba leyendo en ese momento era el libro Avisos Necrológicos, y como separador de páginas o marcador de páginas estaba su fotografía. Entonces, esta información nos es relevante porque puede tener algún nivel de incidencia en pensar que la persona, si vivía sola, por ejemplo, puede estar deprimida. El informe clínico médico sobre la salud de la persona o la salud mental, a nivel laboral, cómo estaba, qué características tenía. Es decir, toda la información posible es fundamental. Por eso decimos que mínimamente vamos a tardarnos un mes. No es algo rapidito. Y luego vamos a entrevistar a personas relevantes, personas que han podido mirar lo que ha sido la escena. Cuando decimos la escena, ¿quién la ha encontrado a la persona? Pero ahorita vamos a ver que hay cierto nivel de restricción sobre algunas personas que entrevistamos. Y por otra parte, pues este autor señala que debemos dedicar entre 20 a 30 horas de investigación para formular una opinión preliminar sobre cómo estaría la persona. Es decir, esas 20 a 30 horas nos permiten conocer antes de entrevistar a la gente conocida que nos va a dar datos sobre, en este caso, el occiso. Para trabajar con esa autopsia, el modelo más utilizado es el MAPI. El país que más ha desarrollado esto, desde donde se origina, es en Cuba. Ustedes van a poder buscar en el internet, hay un congreso de
criminología y psiquiatría forense. Hay un argentino, Mariano Castex, que jura él de que él ha sido el iniciador, que hace 40 años él dijo de que se podría hacer esto y lo otro, pero eso que cada quien dice, ¿no? Lo real es que el modelo más conocido en América, veremos en un ratito por qué, más utilizado es el cubano. Al principio se llamaba modelo de autopsia psicológica, luego se llamó modelo de autopsia psicológica integrado, porque se toman en cuenta muchos ítems, muchas cosas, y este modelo ha sido validado. O sea, ha habido investigaciones que han validado el modelo para darnos una pauta para poder luego emitir nuestra opinión. Está estandarizado, estructurado y sistematizado, es decir, tiene un orden, una forma en la cual funciona. Hay cosas que se deben entrevistar o más cosas que se deben tomar en cuenta para luego poder emitir una opinión. Entonces, en algunos casos son respuestas abiertas, en otros pues, respuestas cerradas, que se aplican a partir de un protocolo que es en realidad instructivo, donde la entrevista, que es uno de los ámbitos que nos va a ayudar a determinar el cómo era la persona y aspectos que podrían estar vinculados a la posibilidad de haberse evitado la vida, pues deben seguirse de manera más o menos ordenada. Entonces, lo que hacemos es tomar el MAPI para hacer la entrevista, el modelo de entrevista, pero además lo cotejamos con la información que vamos recabando del propio expediente. Y por eso les decía que tiene que pasar tiempo. Si es algo inmediato, o sea, se murió hace una semana y ahora queremos hacer, vamos a tener muy poca información que puede ser relevante, porque la entrevista, en la entrevista lo que tenemos es información de las personas que pueden en mayor o menor medida tener un interés. Entonces, pues es fundamental darnos o tener tiempo. Si bien esto a veces no lo entienden las autoridades, hemos sido un caso en el cual al mes han querido, ya la autopsia, ¿cuánto tiempo? En 10 días tienen que... a veces los colegas aceptan, porque no hay otra, pero no suele ser lo mejor. Entonces, el modelo de autopsia, como les decía, ha sido considerado y ya hay una historia más o menos reciente del dónde se utiliza. Lo primero que en Cuba se valida hasta el año 96 como tal, con varias investigaciones, ¿no? Esto ha sido ya, sí, Rubén, los plazos no favorecen, pero le entiendo, pero los plazos humanos, pues son plazos humanos. Y además siempre existe la posibilidad de que el fiscal o la parte pueda solicitar ampliaciones, ¿no? Porque una cosa es que los plazos procesales sean de un tipo, pero otra es lo que podemos hacer. Es decir, imagínense hacer todo esto que le estoy señalando, más lo que va a hacer llamémosle la investigación como tal, las entrevistas como tal, ¿cómo le hacemos en tan poco tiempo? Porque no es entrevistar, y ustedes van a ver que no es una entrevista chiquita, es una entrevista larga con la persona, porque intentamos conocer varios aspectos que pueden o no estar presentes. Entonces, entrevistamos a 3 personas como mínimo, pero podemos llegar a entrevistar hasta 7 porque se necesita tener información y hay que ir seleccionando qué información vamos teniendo de estas personas. Entonces, decía, el 94 ya se empieza a aplicar como modelo en México, el 97 ya está siendo utilizado en Chile, en Honduras el 98, el 99 en Costa Rica. ¿Y cuándo en Bolivia? Pues en Bolivia empieza a aplicarse como modelo, como sistema de indagación, más o menos a partir del año 2005. Porque antes, o sea, no había una manera. Creo que el primer caso en Bolivia es el caso de la chica, una mujer de apellido Lemaitre, que supuestamente se ha lanzado de un piso 12 de su casa, en presencia de su, que habían discutido, la empleada escucha una discusión, en cuanto la empleada entra al lugar donde está, ve la ventana y a la pareja, ahí diciéndole, se ha lanzado, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Y llegan a la parte de abajo y evidentemente encuentran el cuerpo, ¿no? Se ve caído, lanzado de eso, no sé. Entonces, la familia dice, pero ¿cómo se va a haber matado? O sea, la ha matado este tipo. ¿Cómo ella se va a matar? Tenía una hijita además. Entonces decían, ¿cómo se va a poder matar?
me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, ahí solicitan, es de lo poco que se conoce por primera vez, de la realización de una autopsia psicológica. No, que termina estableciendo que era poco probable el que ella se hubiera suicidado y que más bien estas probabilidades hacían que pudiese la policía establecer que habrían otro tipo de móviles. Es interesante en este caso que fueron una serie de detalles los que tomó en cuenta la policía para luego establecer que el autor había sido precisamente la pareja, es decir, no era algo aleatorio que ella se lanzó, que la pareja señalaba y decía que no había hecho eso, más bien había tratado de impedir que ella se lanzase de ese piso, pues la conclusión que se llegó fue que él le había lanzado. Entonces le dieron 30 años. En ese tiempo no había feminicidio, pero de asesinato, ¿no? Entonces, bueno, en Bolivia se utiliza recién en ese tiempo, en estos tiempos, ¿no? Y la mayor parte de los países como que están utilizando este modelo. Si bien hay varios modelos, este es el más estructurado, el más utilizado, les reitero, en América Latina. Para entrevistar, para considerar, hay que tomar en cuenta esto que decíamos hace un rato, factores de riesgo. Vamos a muy rápidamente ver algunos factores de riesgo suicida y los otros factores de riesgo de accidentalidad. Hay una serie de factores genéticos. Cuando decimos factores genéticos pueden estar vinculados a deformaciones o a malformaciones en la persona que vienen de origen, es decir, una persona con esas características es más probable que pueda quitarse la vida que otras. Una alteración de tipo genética, pues puede ser que la persona tome este tipo de decisiones. También tiene que ver con familias, ¿no? Entonces hay que ver antecedentes familiares, es decir, familias que pueden estar teniendo varias personas. Se suicidó la tía y hace un tiempo se suicidó el sobrino, o sea, como que hubiera más o menos un patrón familiar de decir, caramba, parece que en esta familia hay antecedentes de cáncer. La edad y el sexo. En las estadísticas se tiene que las personas entre 20 y 30 años se suelen suicidar más que otras. Les haría una pregunta a ustedes. ¿Quiénes se suicidan más, varones o mujeres? En realidad lo que sucede es esto. Hay mayor cantidad de intentos de suicidio en mujeres. Los que consuman el suicidio son los varones. Es decir, es como que en el caso de las mujeres intentan más veces y eventualmente puede darse que haya una intencionalidad atencional, se llama la atención. Por eso el mayor intento. En el caso de los varones, no habría tanto esto, y por lo tanto, si un varón toma la decisión, de suicidarse, su nivel de letalidad es muy alto, es decir, va a consumarlo. Entonces, la conclusión es que los varones se suicidan más. ¿Por qué? Porque hay mayor letalidad. En las mujeres hay mayores intentos que en algunos casos tienen éxito, pero lo que se tiene es mayores intentos. ¿Okay? También poblaciones que son vulnerables son las de adolescentes y ancianos. ¿No? Adolescentes por la propia característica de impulsividad que tienen, y los ancianos porque pueden haber tenido pérdidas recientes y otro tipo de circunstancias que les llevan a intentar o quitarse la vida. En el varón aumenta con la edad, ¿no? La incidencia máxima es 75 años. Y los varones se suicidan 2 o 3 veces más que las mujeres. Los intentos, como decíamos, se dan más en mujeres que en varones. Otros aspectos para considerar los riesgos de vida son conflictos personales y problemas vitales. La gente con conflictos y problemas que han llevado a estrés durante los 6 primeros meses, digamos, el mayor nivel de estrés incrementa la posibilidad de riesgos suicidas. Lo mismo la existencia de trastornos de tipo psiquiátrico, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, la existencia de esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos mentales orgánicos, incrementa la probabilidad de que una persona se quiera quitar la vida. Es decir, el riesgo suicida es alto. Por otra parte, también una historia de intentos y amenazas incrementa la probabilidad de que se suicide. Y a nivel de factores sociales, pues encontraron que solteros, viudos, separados y divorciados
tienen mayor probabilidad de quitarse la vida que personas casadas. Personas casadas, la probabilidad de quitarse la vida es menor. Si sea su vida un infierno con su pareja, es menos probable que se quiten la vida. Sin embargo, no significa que no lo hagan. ¿Ya? No significa que no lo hagan. Por eso tomamos en cuenta cierto tipo de factores. El lugar de residencia, es decir, cuanto más lejos sea y haya menor cantidad de vínculos relacionales, incrementa la probabilidad de riesgo suicidio. Y lo que decíamos hace un rato, ¿no? Factores vinculados a salud, enfermedades crónicas o terminales, o con invalidez o que sean deformantes, incrementan la probabilidad del riesgo suicida, que la persona se pueda. Vamos a encontrar señales presuicidas, que son un poco las que hablábamos, que a veces la gente no las ha entendido y que en la entrevista podemos notar, ¿no? ¿Qué cosas son factores o avisos presuicidas? Cambian los hábitos, especialmente en sueño, en lo que es alimentación, y van a darse cuenta que todos estos están muy ligados a la existencia de una depresión, el retraimiento de amigos o familia, pérdida de interés en actividades, actuaciones violentas, es decir, respuestas desproporcionadas. Esto más que nada se ve en adolescentes, inclusive con escaparse de casa. Uso de drogas o de alcohol, abandono de la apariencia personal, cambios en lo que sería su estructura de personalidad, en la funcionalidad de la personalidad, aburrimiento persistente y deterioro en su actividad laboral, quejas sobre síntomas físicos, puede estar implicado en señales de aviso presupuesto, luego la poca tolerancia a elogios, quejarse por sentirse alguien malo, frases indirectas, es decir, ¿qué pasaría si yo me quitara? O prontito voy a desaparecer, no se preocupe, ese tipo de frases que al principio la gente no la toma tan en cuenta, luego cuando se hace una autopsia nos permite de alguna manera visualizar la intencionalidad suicida que tal vez las personas no. Otros lo que hacen es poner en orden todo. Es como que se están despidiendo, entonces se van deshaciendo de sus cosas, posesiones favoritas, o van limpiando las cosas para que, entre comillas, no haya un trabajo posterior de otras personas, ¿no? Empieza a eliminar, regalar cosas, suele llamar la atención. También en los casos de cuando puede existir bipolaridad, ponerse muy contento luego de un periodo de depresión, pues puede ser como esto que a veces se encuentra en las personas enfermas, ¿no? Que están muy mal y luego tienen un tiempito, llamémosle, en el cual como que diríamos se recuperara, estaría muy bien, muy bien, muy bien, y luego después se enferman y están peor y más o menos pasa eso, un señal para suicidio. Y lo otro, la existencia de sintomatología psicótica, pues es un factor que podría implicar el que la persona puede quitarse la vida, ¿no? Son señales para suicidio. Lo que sería accidentalidad, es decir, hay factores humanos que pueden llevar a que la persona se accidente y no necesariamente que le hayan quitado la vida. ¿Qué factores? Fatiga, sueño, estado de ánimo, la presencia de objetos cortantes o punzantes en el hogar, inclusive la existencia de armas, pues hace que los accidentes puedan darse. Personas que han muerto limpiando, por ejemplo, escopetas. Se ha suicidado, porque ya pegó un tiro en la, no sé, el disparo le llegó a la cabeza por la parte de abajo de la mandíbula, del maxilar inferior. No se ha disparado, se ha suicidado. No ha sido un accidente. Todavía no se ha dado cuenta que estaba cargada el arma y al limpiarla, pues se ha disparado. No es que se ha suicidado. Entonces, la accidentalidad es un factor muy importante a considerar en la medida en la cual no hay la intención suicida, sino puede haberse dado accidentalidad, porque estaba manipulando el revólver de su papá y por jugar se lo ha puesto en la frente, en la sien, y se le disparó. No quería suicidarse, pero no sabía manejar el arma y ya está cargado. Lo otro también, iluminación deficiente, es decir, puede haber sufrido un accidente, se ha caído, se ha lanzado de, no sé, de la grada y se mató. Se ha suicidado, tal vez no vio claramente lo que pasaba. Lo otro, la existencia de fármacos mal identificados. Tomó una tableta o varias tabletas pensando que eran, o sea, aspirinas o paracetamol, tenía dolor de cabeza, y resulta de que han terminado con su vida. Entonces son factores vinculados a lo que sería accidentalidad que pueden llevar a que la persona pueda perder la vida, pero no porque quiso suicidarse, sino de manera
accidental. ¿Okay? Esto es lo que tomamos en cuenta para luego entrar con una, llamémosle, con algún tipo de información o tomando en cuenta los factores que pueden estar implicados. Yo les había señalado el otro día que para hablar de autopsia psicológica lo que hacemos es como tener una balanza con 3 pocillitos y cada dato que tenemos es como un arrocito. Entonces le pongo un arroz a suicidio, otro arroz a homicidio, otro arroz a accidente. Pues, en la medida en la cual voy teniendo más información, esta información como que la voy sumando a un ámbito, a otro ámbito, porque no hay más. Y a partir de encontrar mayores arrocitos, si quieren, en esta balanza que se inclina de un lado a otro, eso puede ser más o menos más clara mi opinión sobre que la persona se ha quitado la vida, no se ha quitado la vida, porque esta es la respuesta central en el mapping, si es que había o no había el hecho de suicidarse, y luego poder opinar si es un accidente o hay mayores posibilidades de que se haya quitado. La idea es que ustedes lean el libro y ahí les va a dar mayor claridad. Y luego ya es el procedimiento de la opinión. Y en eso ya no hay una manera en la cual yo les diga, pues mire, toma en cuenta esto para opinar. Cada caso de muerte dudosa es peculiar, es particular. Y la idea es de que yo dé mi opinión, dé mi dictamen, a partir de tomar todos estos aspectos. Entonces, bueno, en estos casos sí la persona no hay un caso específico. Cada caso es diferente y por lo tanto la forma de llenar la forma de decir el informe pues variará en cada caso. Entonces, yo voy a dar la parte genérica, leerán el libro y luego ya es ver, ya es bailar, ya es salir al ruedo a bailar, ¿no? Sacar el pañuelito y a bailar la cueca. Usted ya recibió clases de cómo mover los piecitos y mover la manita, pero después salga y baile. De eso se trata. Para aplicar el mapping. Primero, el instructivo hace referencia a la entrevista. ¿Ya? Si quieren, más que la entrevista, es el llenado de estos ítems. Se debe entrevistar a 3 personas, familiares, en algún caso convivientes o allegados de la persona fallecida. Es decir, gente que le ha conocido, pero hay varias cosas a considerar. 3 como mínimo, máximo 7. ¿Por qué máximo 7? Porque luego hay mucha información que puede ser contradictoria. Es decir, 3, 4, 5 me pueden dar información más o menos parecida, o alguno puede darme información contradictoria. Pero cuando ya tengo más personas, pueden haber 4 o 5 informaciones diferentes sobre un mismo tema. Y bueno, obviamente debo trabajar específicamente con las personas relacionando esto, es decir, relacionando el lenguaje cotidiano que tienen con el lenguaje técnico. Por ejemplo, dicen, tenía un carácter fuerte. ¿Qué es carácter fuerte? ¿Qué entiende la persona? Porque tenía carácter fuerte. Y yo que entiendo por carácter fuerte. Pero puede que mi concepto de carácter fuerte sea diferente al de la otra persona. Sí, tenía un carácter bien difícil, dice. ¿Qué es carácter difícil? O sea, ¿cómo es tener carácter difícil? Entonces, justamente es eso lo que debo tomar en cuenta cuando estoy si quieren, entrevistando, ¿no? Tomo en cuenta parámetros, formas muy claras de, de saber que esa persona me va a dar información relevante. Lo otro, no se debe entrevistar si alguien es considerado sospechoso. ¿Por qué? Porque me va a distorsionar la información. No, pero me puede dar datos, pero puede darme datos falsos que luego me pueden hacer sesgar la información. Porque si es alguien sospechoso, pues es muy probable que la persona me dé información inadecuada. No tiene datos cuantitativos. O sea, no hay una formulación de que hayan datos cuantitativos. Es esencialmente cualitativa, porque es un tema de apreciación. No hay una fórmula estadística.
Eso es un invento. Hay un análisis cualitativo. Si bien cuantitativo podemos decir que se marca respuesta sí o no, pero más allá de ello no. Recolectamos los datos en la entrevista. Claro, todos los datos que vamos a ver debemos cubrirlos en la entrevista para darme parámetros, para darme formas, más que formas, para darme respuestas sobre lo que yo estoy de alguna manera encontrando como información específica, ¿no? Entonces, es bien importante entender que no hay todavía un parámetro, llamémosle, de información cuantitativa. Les reitero, es presuntuoso decir, y a partir de ello, pues, lo que hacemos es un análisis, una evaluación de lo que encontramos en la persona, ¿no? De aquel que nos ha permitido dar una opinión. Entonces, en función a ello, es que entrevisto a las personas y no a alguien que sea sospechoso. Son las personas que me pueden dar detalles sobre la vida. Y les reitero que hay que tener mucho cuidado con los familiares, porque en ese dolor que tiene la persona porque falleció su familiar, puede distorsionarnos. Entonces, debe haber pasado el tiempo, debe haberse tomado adecuadamente la información de la persona, del informante clave, llamémosle, para que yo de alguna manera pueda manejar bien estos datos que me da y sistematizarlos. En el procedimiento para entrevista vamos a tomar una serie de aspectos que me van a permitir establecer cómo voy a evaluar. ¿Qué áreas debo tomar en cuenta? Debo obtener eventualmente, si es que hay información colateral de personas allegadas, el esposo o la esposa, siempre y cuando no sea sospechoso, padres, hijos, parientes, compañeros de trabajo. En un caso, por ejemplo, del periodista Niño de Guzmán, quienes dieron información muy interesante fueron los compañeros de trabajo. La persona vivía sola, entonces, como que los compañeros de trabajo eran el mayor referente, como que fueron un gran referente, más que la pareja, en este caso la esposa, la ex esposa, que estaba separado pero no divorciado, y en otro caso la pareja con la que estaba saliendo, tenía algunos problemas. Luego el círculo social, información del círculo social, con quienes, dónde se manejaba, y el círculo religioso. ¿Por qué es fundamental el círculo religioso? Porque resulta que en todas las religiones hay una prohibición de quitarse la vida. Entonces, cuanto más apegada esté una persona a un ámbito religioso, es menos probable el suicidio. Entonces te hace pensar, si era tan creyente, supongamos católico, saben los católicos que si se suicidan se van sin trámite derechito al infierno. Entonces, tomando en consideración esto, ¿qué pasa? Luego elementos hostiles del entorno, problemas con personas, que tienen muchos problemas en el trabajo, otros. Será útil entrevistar, por ejemplo, también al médico forense, al que ha hecho la autopsia, para ver si es que encontrado algún detalle, porque si bien ponen la mayor parte de las cosas en el informe, a veces hay cosas que son peculiares que llaman la atención, y por ahí no la toma tan en cuenta, ¿no? También, si se puede, entrevistar a las personas que están demandando esto, es decir, por qué le interesa demostrar que ha sido un homicidio, abogados, policía, los investigadores, si hay agentes de seguro. ¿Por qué agentes de seguro? Puede haber sacado un seguro de vida, o por ahí no ha sacado un seguro de vida, y nos enteramos que había sido otra persona la que ha sacado un seguro de vida, y que es llamémosle la beneficiaria, ¿no? Entonces, pues, nos es importante el ver esto. Decimos no entrevistar a sospechosos por la posibilidad de desviar la información. ¿Qué debo leer? Antecedentes preliminares, ¿no? Informe policial, judicial, si es que han habido peritajes no solo psicológicos, peritajes del lugar del hecho, ver cómo se ha hecho la ITO, la inspección técnica ocular,
luego los informes de autopsia, informes de otros lugares, médico, académico, cómo le iba, si es que es una persona que estudiaba, cómo le iba en la U, si es que había informaciones, por ejemplo, médicas, o si tenía antecedentes penales, o habían problemas en el ámbito comercial. Y también es fundamental ver sus efectos personales. Por eso se habla de ir al lugar donde se encuentra el cadáver y también ver llamémosle las características del espacio habitacional de la vida, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, ver diarios, notas, correspondencia. Esto en este tiempo ya no es tan así, pero el perito informático nos podrá mostrar los mails, si es que han habido o no han habido mails. A veces se encuentran ya no cartas de despedida hechas a manito, se pueden encontrar notas en el ordenador, fotografías que puede haber tenido, celulares, posesiones, libros leídos, grabaciones que puede haber, tipo de música, vestuario, objetos peculiares que puede tener. También algo que puede ser relevante es el tema ahora de las redes sociales. Tenía Facebook, tenía Instagram, los chats, es decir, toda la información que me sea posible obtener es fundamental que yo la revise. También cosas, llamémosle remotas, cómo era su vida. No ahorita, sino cómo era cuando era adolescente, cuando era niño, lo que decíamos, el historial físico. Luego, ¿qué opina la persona sobre el fallecido? ¿Cómo lo entiende? Bueno, malo, era así, era así, y lo que intentemos saber las características de personalidad, sus antecedentes, cómo era con su pareja, en todos los ámbitos de la vida marital, o si tenía varias parejas, cómo era la relación con ellas. Es útil hacer un genograma para saber cómo era la relación con la familia extensa, qué situaciones de estrés y cómo reaccionaba al estrés en ese tiempo o en tiempos anteriores, todo lo relacionado a su historia personal, si consumía o no consumía alcohol, drogas, si tenía intentos suicidas anteriores, también nos es importante. Ya sobre elementos próximos al deceso, cómo reaccionaba al estrés, si ha habido cambios de conducta, cómo eran sus relaciones interpersonales, si en alguna medida tenía contactos con instituciones públicas o privadas, por ejemplo, supongamos había sacado un crédito para la vivienda recientemente, qué elementos circunstanciales hay al deceso. Ha utilizado una cuerda, muchas veces hay personas que se han suicidado en la carceleta. Un violador lo han detenido y se ha colgado con las correas de sus zapatos. Entonces uno dice, a ver, pues este hecho de quitarse la vida ahí, ¿bajo qué parámetros puede haberse quitado la vida? No es tan fácil que alguien pueda quitarse la vida en un espacio carcelario, salvo que realmente hubiese sido encontrado. Y luego también, ¿qué hipótesis tienen los las personas que han entrevistado, el hecho de que piensa la persona, ¿no? Que cree el que estamos entrevistando sobre lo que hubiese pasado? Si ha podido quitarse la vida, cree que sí se ha podido quitar la vida, o definitivamente no se ha podido quitar la vida, es ilógico que se haya quitado la vida, cosas, ¿no? Luego, si es que hay elementos relacionados a, diríamos, a la intencionalidad, y también ver la casuística, ¿no? La casuística en Bolivia es muy interesante. La mayor parte de los adolescentes se suicidan con raticida, ¿no? Es lo más habitual. En cambio, las personas adultas es poco habitual eso, ¿no? Que se quiten la vida con raticida, aunque es cosas que nos interesan, ¿no? Es visualizar lo que luego se encuentra en lo que las personas que hemos entrevistado pues nos dicen. Ahora bien, todo esto vamos a resumirlo en este cuadrito, ¿no? Que es que toda la información que pretendemos se centra en el fallecido. Todas las cosas que tomamos en cuenta tienen que ver con
elementos que pueden estar vinculados a que la persona fallecida podía o no podía haber se quitado la vida, ¿no? Entonces, todos estos aspectos los tomamos en cuenta en la perspectiva que necesitamos de alguna manera darle una respuesta a los investigadores, o en su caso a la policía, sobre qué ha podido pasar. Ahora bien, ¿cómo funciona el instructivo mapping? Todos estos son aspectos que deben cubrirse en lo posible en la entrevista. Son casi 60 ítems que intentamos ver. Va a ser muy complicado que yo se los cuente. Es decir, es muy complicado que yo le diga qué significa cada uno. Pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible en los que sean más complejos, más que en los genéricos. Porque la primera parte tiene que ver con información sociodemográfica. Nombre, dirección, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. ¿Por qué lugar de nacimiento? Porque uno de los factores que puede estar implicado es la migración. La gente migrante tiende a quitarse la vida más que la gente que vive en un lugar. Luego, hasta los 16 años donde vivió, sexo, grupo racial. Esto lo toman en cuenta, no lo tomamos tanto en cuenta nosotros, pero sí lo toman en cuenta en otros lugares por las características de su población, ¿no? Población de tipo negroide, población de tipo europeoide o mongoloide, si quieren, mongoloide se habla de tipo asiática, entonces, y los americanos tenemos esa configuración, ¿no? Somos como que descendientes asiáticos más que descendientes europeos. Por la colonia y todo eso sí, pero el eje es que somos base originaria de tipo mongoloide. Luego, el estado conyugal. O sea, estaba casado, soltero, divorciado, no consensual, o si quieren, era una convivencia libre o no. Les recuerdo lo que les decía, ¿no? Es más habitual que las personas que viven solas se quiten la vida más que nosotros. El nivel de escolaridad. Se presume que a mayor escolaridad existe menos probabilidad de que una persona se suicide. ¿Cuál era la ocupación? El MAPI toma en cuenta varios aspectos. ¿Por qué? Porque la persona teóricamente, a partir de su ocupación, podría o no podría quitarse la vida, y si esta es, o esta le puede llevar, llamémosle, a tener problemas, por ejemplo, con impuestos, o le puede llevar a tener problemas con otro ámbito. Entonces, pues esto nos permite saber, si quieren, ubicar claramente las características de la persona en términos de su ocupación. Una cosa es la ocupación y otra cosa es la profesión. Luego las creencias religiosas. Como decíamos, las creencias religiosas suelen ser fundamentales. En nuestro país, como que esto es más chiquito, ¿no? Hablamos de católica, adventista, bautista, testigos de Jehová o alguna otra de ellas, pero ya el tema de santería y todo eso está más relacionado a la gente del Caribe, ¿no? Pero el MAPI toma en cuenta todo esto. Luego la existencia de antecedentes patológicos. Por eso muchas veces es útil ver el tema con la familia, ¿no? Entonces, si en algún momento en la historia de la persona, traumatismo encefálico, encefalitis, diabetes, es decir, toda la historia en términos de la patología, llamémosle médica, algo fundamental si la persona ha tenido hospitalizaciones recientes, ¿no? Porque esto nos hablaría de un deterioro, por ejemplo, a nivel de salud. Luego, si es que hay antecedentes en la familia, gente cercana, trastornos psiquiátricos, en otro caso, si es que ha habido intentos suicidas en toda esta población, ¿no? Madre, padre, hermanos, hijos, otros cercanos. La existencia de hábitos tóxicos, es decir, el consumo de sustancias, eventualmente sustancias que pueden ser atóxicas, ¿no? Consumo de alto café por la cafeína, el alcohol, utilización mucho de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué tipo de bebidas será la que bebía? Cerveza, vino, otro tipo de bebidas, la frecuencia de consumo. Esto orientado a la posibilidad de que el alcohol haya tenido o no incidencia en llamémosle, en que la persona, en el momento que fallece, no alcohol, ¿no? Y ese alcohol puede haber estado allá. Luego también, cuánto ha consumido.
en el momento del fallecimiento. Y esto lo sabemos con autopsia médico-legal. A mayor consumo, mayor irracionalidad y mayor posibilidad de una actuación que puede estar, si la asociamos a otro tipo de, llamémosle, a otro tipo de circunstancias como alguna enfermedad, algún problema con alguna persona, pues como que van sumando cositas, van sumando arrocitos, si quieren lo que sería suicida, ¿no? Entonces, a mayor consumo hay mayores posibilidades de que la persona pues, pueda haberse suicidado más que llamémosle, más que haberle matado. Y lo otro, también existen más probabilidades en una persona que ha consumido más alcohol, por ejemplo, respecto a, llamémosle a la posibilidad de accidente. Una persona que consume más alcohol tiene más posibilidades de que su consumo de alcohol le lleve a sufrir un accidente, ¿no? Se ha pasado en la carretera, se ha suicidado en su auto, se ha metido en el auto, pues se ha pasado. ¿Era porque estaba alcoholizado o porque realmente quería quitarse la vida? ¿Ha sido un accidente o es que la persona ha querido suicidarse? Supongamos, entró en una carretera, en lugar de seguir recto, o doblar, se ha ido recto. Entonces uno dice, a ver, y se mató con toda su familia. ¿Tenían grandes problemas y la persona buscó que toda la familia muera de una sola o no? Estos son aspectos que tomamos en cuenta en esta parte. Para establecer el nivel de alcoholismo o otro, tratamos en lo posible de utilizar el CAGE. ¿Qué quiero decir con utilizar el CAGE? Es decir, tomar los parámetros del CAGE, que es la prueba que tiene que ver con el consumo de alcohol, es decir, la que nos da pautas de alcoholismo, ¿no? Y aquí tenemos todos los parámetros, ¿no? Que se contestan en términos de sí y no, y esa sería una parte cuantitativa que nos ayudaría a establecer de alguna manera si es que el consumo de alcohol era patológico o no. Luego, ya entramos a la parte del examen psiquiátrico retrospectivo, hasta un mes antes de la muerte, hasta un mes, ¿qué señales mostraba? Es decir, ¿cómo estaba su conciencia? ¿Su conciencia era normal? ¿Su conciencia estaba alterada? ¿Tenía una obligación? ¿O qué? ¿Cómo estaba su atención? ¿Estaba dispersa? ¿No dispersa? ¿Cómo estaba? El nivel de memoria, y esto nos va a dar pautas, por ejemplo, de demencia o no, la orientación, si tenía dificultades en su orientación temporal, espacial, etc. Su nivel intelectual, si la persona tenía un nivel intelectual normal o no. Y luego entramos ya a la esfera cognitiva, es decir, hablamos de lo que se llama senso-percepción, pensamiento, si tenía alteraciones en el curso o en el contenido, y luego ya entramos a las esferas relacionales. Todo lo anterior no tiene una pregunta, es decir, usted no le va a poder preguntar a la persona, a ver, la persona tenía ideas fóbicas, era delirante, no podemos hacer eso, pero vamos a preguntarle probablemente, a ver, ¿cómo era la persona? ¿Qué ideas tenía? Ah, pues pensaba en esto, pensaba en el futuro, y en algún momento tenía, no sé, le ha contado, le habló de que escuchaba voces, o no, nunca pasó. Ah, sí, hablaba pues de cosas raras, era bien extrañito, le gustaban cosas diferentes. Sobre eso vamos a ir ahondando y ahondando, ¿se da cuenta? Entonces, todo esto es algo que se tiene que claramente establecer. No hay una pregunta. Si bien en el manual usted va a tener unas guías, y que es lo que, por eso les digo, que tiene que leer el manual, hay guías de preguntas, pues no hay una pregunta específica, ¿no? Porque hablar del curso es darnos cuenta si la persona hablaba más rápido, si estaba más acelerada o no estaba más acelerada. Es decir, ese tipo de cosas son las que vamos a preguntar. Ya, no hay preguntas como tales hechas, sino es una entrevista dialogada la que hacemos con los informantes. Y bueno, entonces, la desrelación, esto es cómo era consigo mismo, es decir, cómo se sentía con la persona con ella misma, si había enfermedad, era crítica con su enfermedad o no, cómo era, y luego, pues, las relaciones con los demás, las relaciones con las cosas, y aquí lo que decíamos, no es ordenado, no era ordenado, cómo era, nivel afectivo, cómo se relacionaba con los demás, cómo era la persona con sí misma. Era más bien triste, era eufórico. Entonces, la idea es ir escuchando, por eso grabamos la entrevista,
para luego ir calificando, ir anotando. Y cada uno de estos es un arrocito. Yo he encontrado esa manera de poderles explicar, ¿no? Es un arrocito que vamos a ir poniendo en esa balanza para decir es esto, es lo otro, es esto, es lo otro. Luego en la conducta, cómo era su conducta a nivel de alimentación, a nivel de conducta sexual. Muchas veces el tema de la conducta sexual tiene que ver con cómo se lo entiende, si quieren, cómo se conoce su nivel de conducta sexual. Y a veces no se tiene mucho esta información, salvo que puede hablarse con la pareja, pero después a veces no se tiene esta información. Entonces hay que tratar de cubrirla. Los hábitos higiénicos, el sueño, su actividad, el lenguaje. Tratamos de cubrir estas áreas preguntando, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era su limpieza? No se imagina, era alguien muy ocupado de la limpieza y esto y lo otro. Y dormía bien, usted sabe si dormía bien. Había épocas que tenía insomnio. Es decir, vamos preguntando, ahí juega nuestra habilidad de entrevista, ¿no? Vamos tomando estas áreas, pero no hay una pregunta específica, sino preguntamos para tener información, ¿no? Que esto es lo central, tener algún nivel de información más o menos clara para poder decir, pues, hay esto, hay otro. Lo mismo a nivel de lenguaje, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje tenía? ¿Cómo funcionaba su lenguaje? Y luego, si es que había algún tipo de síndrome más o menos claro, desde la existencia de queja inadecuada. Por ejemplo, nos hablaría en algún caso de que la persona podría ser hipocondríaca, es decir, y escuchamos al entorno para ver cómo era, no en términos de poder intentar identificar la existencia de algún tipo de síndrome. Lo cual en esta primera parte nos daría ya un diagnóstico de tipo nosológico, es decir, un diagnóstico que me permita decir, yo creo que la persona tenía esto inicialmente. Es mi primera hipótesis, es que había o no había una enfermedad mental, ¿no? Esto tenemos que verlo bien, bien claramente para que podamos de alguna manera establecer la existencia de factores relacionados, por una parte, a enfermedad mental, que es un factor que puede visualizarse, o cómo estaba la persona respecto al momento en el cual había vivido en los últimos meses lo que le estaba pasando. Doctor, una consultita. Dígame. ¿Cómo se demuestran los resultados de todo Los lo que se resultados vaya? solo va a ser en un informe, ¿no? Y va a explicar los elementos que pudiesen o no pudiesen estar en el que le permita. A ver, usted tiene que en el informe colocar aquellos aspectos que le son relevantes y que justifican, usted dice, que la persona se ha quitado la vida o que le han quitado, o bueno, que se ha quitado la vida, habían posibilidades que se quite la vida o que no habían posibilidades que se quite la vida. Es la primera parte. Y lo tiene que justificar a partir de decir, hay esto, hay lo otro, pasó esto, pasó lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, si es que existe, por ejemplo, alguna hipótesis adicional sobre accidentalidad, se dice, no, la persona no se hubiera podido quitar la vida. Pero luego sí se pueden ver parámetros sobre accidentalidad asociados a A, B, C, D. Y esto de la accidentalidad no solamente por la entrevista, porque debemos tomar en cuenta que es la entrevista, pero también son un montón de aspectos relacionados a lo que he obtenido en la información que he revisado. ¿Y por qué aspectos que contiene la información que se ha revisado? Porque en esa información está el tema conductual. Y para eso, conductual o si quiere comportamental, que para eso somos expertos, ¿no ve? Somos expertos en lo que sería el comportamiento humano. Entonces, la información que podamos obtener tiene que ver con ello. Entonces yo podría explicar o podría decir, pasaba esto, pasaba lo otro, ¿no? Entonces, es más o menos así, es un informe detallado de todo lo que yo hago, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, la otra parte tiene que ver con el tema de las áreas de conflicto. Esto como, si quieren, los motivadores para que pueda
que podrían ser los detonadores de una conducta, en su caso suicida, o que no pueda ser una conducta suicida. Por ejemplo, un detonador infidelidad, descubrimiento de infidelidad, otro detonador problemas de tipo económico. Entonces, empezamos a ver cuestiones relacionadas específicamente a conflictos con diferentes ámbitos. Uno, a nivel socioeconómico, ¿no? Si la persona tenía problemas o problemas de tipo socioeconómico con la pareja, con los deudas, mala relación, etcétera, con familiares. Luego temas de vivienda, ¿no? Si los conflictos estaban vinculados a la vivienda, los iban a echar, o la casa se ha deslizado, o económicos propiamente, es decir, deudas con bancos, con entidades financieras. También veremos que si es que ha habido problemas en el ámbito laboral. Esta era una de las hipótesis sobre los mineros, ¿no? Que esta persona, la que teóricamente ha detonado, o la que estaba a cargo, la que detona, pudo haber o no pudo haber tenido problemas de tipo laboral, es decir, se llevaba mal. Y aquí tenemos que tener en cuenta el móvil, ¿no? Que puede enojar tanto a la gente que podría acabar con otros. Entonces, y el otro también, si es que hay conflictos de tipo judicial, si la persona ha sido detenida u otro. Luego, antecedentes penales, ¿qué tipo de antecedentes tenía? ¿Y cómo anda el tema, por ejemplo, en términos de juicio? ¿Cómo en términos de juicio? Es decir, si, por ejemplo, ya hay una imputación o ya hay la acusación, ya se ha ido a juicio, es decir, todos los elementos relacionados a los antecedentes penales no son relevantes. Luego, antecedentes de violencia, si es que la persona ha sufrido violencia o ha sido víctima o más bien ha sido autor, no tanto se ha sufrido, pero autor de violencia, en otros casos, cuando era menor. ¿Cómo pasó esto? Si fue atendido, aquí dice SEOM, y en realidad es la institución que visualizaría esto. En nuestro caso, si fue atendido ese caso por la Defensoría, por ejemplo, si sufrió maltrato, no sufrió maltrato cuando era niño, si es que estaba en prisión, es un dato relevante porque el estar en prisión afecta el comportamiento de las personas y volver a prisión por ahí puede ser un aspecto que le asusta o hace que la persona cambie su conducta. Luego la existencia de hábitos antisociales. Por eso les decía, hay que tener en cuenta muy bien a quienes preguntamos porque no hay muerto malo, no todos los muertos son bonitos. Entonces, como que puede, de alguna manera, falsearse esta información. Por eso necesitamos no solamente entrevistar a la familia, sino personas que de manera colateral, si quieren, de manera objetiva, de manera, como diríamos, personas que tengan no un interés de mostraros una imagen de bonito, sino una imagen más o menos clara, nos permitan decir, pues tenía estos o no estos hábitos antisociales, ¿no? Que pueden estar relacionados con la conducta de la persona que ha perdido la vida. Luego también el tipo de vivienda. ¿Por qué el tipo de vivienda? Porque puede hablarse de comodidades en relación a la familia o no. El área donde vivían, la composición de las habitaciones. Y esto a veces no tenemos nosotros, pero puede haber algún informe de trabajo social, el estado de la vivienda, y a veces lo podemos ver cuando vamos al lugar donde vivía, si es que se ha matado en su casa, ¿no? Es útil, pero... Y luego aquí empezamos a intentar ver características de tipo psicológicas, ya empezamos a ver el perfil de personalidad. Entonces, le preguntamos cómo era, y a partir de esto empezamos a anotar todas estas características que nos acercarían, por una parte, a decir, es una persona que era proclive a la depresión, era una persona con características de un trastorno, es decir, y tomamos en cuenta para Teresita García, les reitero, todos estos factores, es decir, hay que ver todos estos factores que me permitirían de alguna manera visualizar cómo era la persona. Entonces tomamos como referente todas estas características, llamémosle,
y las vamos marcando si es que estuviesen presentes. Esto nos va a dar luego un patrón más o menos claro de la estructura o en su caso el trastorno de personalidad existente. Y luego, ¿cuáles eran los aspectos de mayor interés, ¿no? Para él o para ella? Es decir, ¿qué cosas le gustaban? ¿Hacia dónde se interesaba? ¿Hacia lo laboral? ¿Hacia tener bienes materiales? ¿Hacia la familia? ¿Qué era lo que a la persona le generaba mayor interés? Luego, analizamos lo que serían señales presuicidas. ¿Ha habido o no ha habido? ¿Tenía tratamientos? Por ejemplo, psicofarmacológicos, tomaba anticonvulsivos, tomaba litio, porque, no sé, le daban esas pastillitas. Y a veces la gente no sabe. Entonces, es útil que cuando entrevistamos intentemos conocer si recibía atención médica, que puede estar vinculada, por ejemplo, a lo que sería una alteración mental. Luego, ¿qué pasaba en los dos años anteriores? Y aquí nos centramos en lo que sería el tipo de información o verbalizaciones suicidas, comentarios sobre su futuro, cómo se sentía la persona, estaba enojada, estaba retraída, empezó a perder interés no sé, por lo que sería sexualidad y obviamente todos aquellos aspectos que pueden hablarme de cómo era la persona. Y bueno, aquí hay una larga cantidad respecto a señales, es decir, respecto a cómo la persona pudo haber estado en el tiempo anterior, 2 años antes. Entonces, la idea es preguntar, y por eso hablamos de gente más o menos cercana, en el último tiempo, y que nos pueda decir cómo estaba la persona en los últimos 2 años. Y tomar en cuenta todos estos aspectos. Un aspecto central es la carta de despedida. ¿Por qué la carta de despedida? Porque en la carta de despedida, y les he dado un ejemplo para la tarea, una carta de despedida, y verán ustedes de que las cartas de despedida suelen fácilmente asociarse a suicidio, pero puede también la persona no haber escrito la carta, sino alguien haber escrito la carta por la persona. O sea, antes era más fácil porque tenía que verse la letra, ¿no? Pero ahora en la computadora, pero sí podemos saber cómo habla la persona. Ahí está el detalle. Es decir, cada uno habla de una manera bien específica. No sé, cada uno de ustedes habla de una manera. En mi caso, mi lenguaje tiende a ser extremadamente técnico, ¿no? Entonces, si en mi carta de despedida, si yo me hubiera suicidado, no pusiera elementos técnicos, sería llamativo, diría, pero él no hablaba así. Entonces, más o menos a esto se refiere cuando se habla del análisis de la carta de despedida. Otro aspecto que tomamos en cuenta es las pérdidas recientes, ¿no? Es decir, quienes han podido fallecer. ¿Por qué? Porque sabemos de que una pérdida reciente fácilmente va a llevar a que uno piense o diga que pues la persona puede haberse deprimido tanto que de alguna manera se ha podido quitar la vida por ello. Entonces hay que analizar el relacionamiento con esa persona, pero también el tipo de conducta. Entonces vamos sumando. Ahora, esta parte es una de las más discutibles en el protocolo, porque si es que hubiera habido un autor, ya no había la necesidad de hacer la autopsia, ¿no? Entonces, esta es la parte que es, no les diría especulativa, pero es como una parte que el MAPI toma en cuenta, intentando ver si es que habría de alguna manera información sobre quién podría tener algún nivel de interés respecto a que la persona pudiese perder la vida. Cónyuge, una pareja ocasional, alguien de la prisión, algún enemigo en la prisión, un socio entendido como no necesariamente el socio a nivel de negocio, sino un amigo cercano. Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Debemos pensar en que todo hecho de acabar con la vida de otra persona necesariamente está relacionado, diríamos, a una motivación. ¿Qué motivación pudiese tener alguien para quitarle la vida? ¿Por qué le quitaría la vida? ¿Qué interés, qué beneficio tendría? Si es, supongamos, el esposo, y se sabe de que hay una otra relación extramarital, o si se cree que es el esposo, entonces debemos ver si hay una relación extramarital u otro, porque eso llevaría a decir, ya hay un motivo muy claro.
Y la motivación es central en lo que sería el homicidio, ¿no? Supongo que eso lo han debido ver en la parte criminológica, lo que es son asesinos en serie y otras cosas, pero uno de los ejes es la motivación. Entonces, la persona que esté motivada, ¿qué motivación tendría? Y esa motivación nos va a permitir luego decir, pues por esta motivación la persona puede haber actuado y podría tal persona o en este círculo de personas se podría mover que, supongamos, han podido tener algún nivel de interés o interés. También analizamos el lugar, es decir, dónde ha sucedido el hecho, dónde se ha dado la muerte, en qué horario. Lo habitual es que las personas se quiten la vida cuando no hay mucha gente, salvo que quieran, por ejemplo, mostrar un suicidio heroico, ¿no? Eso es que se ha matado porque de alguna manera intentando demostrar algo o una reivindicación, ¿no? Ha sido un día natal, ¿no? Sin duda. Ha habido presencia de personas. ¿Por qué? Porque esas personas que pueden haber estado presentes se constituyen en sospechosos. Ya les conté el caso de Lemaitre. Estaba alcoholizado, ¿no? En el momento. O había tomado psicofármacos. Porque esto nos hablaría de llamémosle, la alteración o no de conciencia que pudo haber tenido la persona. ¿Portaba armas? ¿Utilizó un arma? ¿Qué tipo de arma utilizó? No solo para quitarse la vida, sino en el momento que encontraron el cuerpo. ¿Cómo se habría quitado la vida? Se estranguló, se clavó un arma blanca, ha recibido un golpe, o sea, todo lo que ha sido información sobre la forma de la muerte. Y luego, ¿qué motivaciones yo puedo deducir? Motivaciones de tipo antisocial, de quien puede haberle matado. Es decir, por eso que llaman guapería, es decir, ¿quién es más guapo? ¿Quién es más fuerte? Venganza, defender el honor, o pasionales, porque estaba enamorado por un tema de pareja, o en otros casos por temas de tipo material, para ocultar otro delito, o cosas irracionales, una enajenación, un trastorno mental transitorio. Si es que habría la sospecha de que ha sido alguien que le ha matado, ¿qué tipo de relación tendría? ¿Serían relaciones afines y estas serían armónicas, disarmónicas? ¿Era una relación neutral? ¿Y qué podemos decir a partir del hecho que la persona que pudo haberle matado sentía? Es decir, miedo, rencor, amor, odio. ¿Qué encontramos? El cuerpo que se ha encontrado, supongamos, ha sido lanzado. No sabemos si se ha suicidado o no. No sabemos. Pero en la autopsia se encuentran, no sé, diríamos algún tipo de señal de golpes anteriores. Entonces ya descartamos el que se haya suicidado. Ok. Pero, ¿y qué sentía entonces la persona que le ha matado? Es que le han dado tantos golpes. Por lo menos tenía rabia, ¿no? Entonces, me ayuda más o menos a configurar cómo sería el estado emocional de la persona que le ha podido quitar la vida. Luego, si es que hay heridas de defensa, se puede suponer que ha podido agredirle verbalmente, le ha podido agredir físicamente o se mantuvo pasivo. Esto en el análisis de lo que sería la autopsia, ¿no? También, pues esto termina dándonos los parámetros de, en el caso de que pensemos de que ha sido un asesinato, pues cómo se habría vinculado, qué características tendría el relacionamiento con quien ha podido actuar. Esto es una perspectiva de ver, si creemos, por ejemplo, que no ha habido un suicidio y ha habido un homicidio, cómo la persona homicida pudo haber actuado. ¿Qué emoción tendría presente para actuar de esa manera? Luego hay una, no sé si esto estaba en las diapositivas, esto lo ha planteado Núñez de Arco y algunos lo han aceptado.
en términos de decir, pues, si ha habido una ideación suicida, habría que tener en cuenta cuáles han sido los factores incidentales. Esto un poco también contestando a la pregunta que me hacían sobre si a dónde apuntaría el informe. Entonces, habría un estado depresivo, y esto lo llama el método de estrellas, como una estrella de 4 puntas. Entonces, cada punta apunta a uno de estos aspectos: estado depresivo, apoyo familiar, la propia biografía y las características de personalidad. Entonces, si hubiera sido suicidio, ¿cuál sería el factor más incidental? ¿Cuál sería la punta de la estrella más grande? Es lo que plantea Núñez Ferco, señalando que, pues, de alguna manera esto ayudaría a clarificar las motivaciones o la razón por la cual una persona se hubiese quitado la vida. Pero eso es una propuesta, no está tanto en el MAPI, es un elemento adicional que lo toma él para plantear el tema de la autopsia. Ok, luego de haber correteado tanto, hay algunas otras cositas que ya no las veo tan relevantes. Hemos hablado de algunas cosas ahí que ya las hemos dicho, que están en las siguientes diapositivas, y diremos, sí, esta parte final, que la autopsia psicológica, como tal, es un instrumento válido y fiable para la investigación de muertes violentas donde no está plenamente aclarada la causa del fallecimiento. Siempre que se aclare que sus conclusiones son especulativas y probabilísticas. En un caso es una prueba irrefutable del motivo del fallecimiento, ¿no? Debe considerarse una herramienta más dentro de la investigación del delito. O sea, la autopsia no tiene que ser la determinante, porque tiene que haber muchas otras cosas que debe tomar en cuenta, por ejemplo, un juez para fallar. Es decir, la autopsia dice de que no se ha suicidado. Ok, entonces ha sido su pareja. No, eso ya no dice la autopsia. Dice que puede haber, la persona que le ha podido quitar la vida puede tener A, B o C características. Pero les reitero, el eje está en que lean el libro de Teresita García, que les va a dar mayores luces. Y podríamos sobre esto hablarlo en la siguiente sesión si tuviesen preguntas, pero necesito que lean el libro. Entonces terminaré preguntando si tienen preguntas, o si no, llamaré lista. El tema, hay una pregunta que acabo de revisar que dice si es que van a poder hacer un protocolo de autopsia. Es muy difícil. Lo que pasa es de que, a ver, para hacer una autopsia tenemos que leer todo un expediente. Tendríamos que entrevistar a personas, tener la grabación de eso para poder analizar y ver todo esto. Entonces, se hace inviable, menos en el nivel virtual, ¿no? Tal vez si en algún momento ustedes tienen un requerimiento, podemos trabajarlo con ustedes, pero después es un entrenamiento mucho más largo para hacer autopsia psicológica. O sea, no es algo tan sencillito el que uno pueda hacer. Yo lo que tratamos de darles todas las pautas para que ustedes tengan una idea más o menos genérica de cómo funciona la autopsia psicológica y cómo podrían aplicarla. Pero les reitero, ya hacerlo es más claro. A ver, orientar sobre el foro 1 y el foro 2, no entiendo orientar respecto a qué. Es decir, tienen instructivos claros y tienen fechas para hacerlo, que es contestar sobre los aspectos que se les señala. En un caso tiene que ver con una carta de despedida que hay, ¿no? Que es el foro 2, que tiene que ver con esta temática, y en el otro caso tiene que ver con evaluación, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes hagan un trabajo en el foro 1, más que nada reflexión, y en el foro 2, pues que tomen en cuenta todo lo que hemos hablado para poder opinar si esa carta de despedida podría representar, que es una carta de despedida real, es de una persona que no boliviana, sino es una persona de la Argentina, en la Argentina, que aparece muerta con un disparo en la cabeza. Entonces uno tiene que ver si es que esa carta de despedida, la idea es que bajo todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos visto, usted diga si es que le parece que es genuina o no es genuina la carta, es decir, si la persona pudo haberse o no pudo haberse quitado la. Doctor, una última consulta. Quizá no me ha quedado claro este tema respecto a la autopsia psicológica en relación a en cuántas sesiones se realiza este protocolo, los 61 ítems, doctor. No, o sea, no hay una sesión. Usted tiene que cubrir estos ítems en la entrevista.
tratar de cubrir la mayor cantidad, tratar de tener todos. Pero habrá gente que le va a dar una información, otra que le va a dar otra información. Generalmente es una entrevista de más o menos 2 a 3 horas que tiene. Entonces a veces no es una entrevista, son 2 entrevistas que uno hace con la persona. Depende de la disponibilidad también del otro, ¿no? No es algo que uno dice, yo voy a tomar la entrevista, entonces va a demorar 3 horas. La otra persona dice, no tengo tanto tiempo, se puedo venir 2 días a 1 hora. No depende tanto de nosotros. La idea es que la información, o sea, que se trate de cubrir la información, es decir, que se cubran todos estos ítems. Con todas las personas mejor para cotejar la información, pero a veces no, uno no puede cotejarla con todos, entonces uno le va a dar una parte de información, otro le va a dar otra parte de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y les recuerdo lo que habíamos dicho, ¿no? Más o menos son entre 20 y 30 horas para tener una idea del caso, es decir, de poder dar un informe, llamémosle preliminar, para decir, pues yo creo esto, por esto, ¿no? Entonces, les reitero, no es algo muy sencillo, nos lleva bastante tiempo, o sea, yo, por lo general, y esto les he recomendado a la gente con la cual he asesorado, es pues mínimamente, o sea, tiene que pedir un mes para hacer todo eso, porque verán que no es fácil. Es decir, tengo que leer todo eso, tengo que ir al lugar donde ha fallecido, tengo que ver la casa, tengo que ver las características de esto, tengo que entrevistarme con personas y si es posible hablar con el médico forense. O sea, es un tiempo. Luego tengo que sentarme con toda esa información a redactar mi informe. Y esa redacción del informe no es sencilla porque tengo que inclinarme a una respuesta en términos probabilísticos. Entonces, no es para nada sencillito. Y al final es una opinión, pero centrada en información que yo estoy teniendo, ¿no? Esta clase ha sido muy rápida, pero es lo que hay. Ok, si no hay más preguntas, entonces aquí quedamos. ¿Listo? Gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Entonces, adiós a todos.